Anda esto, sí. ¿Se escucha? Muy bien. Bueno, en primer... Vamos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahí va. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos por quedarse hasta esta última charla. Estamos todos hace bastante tiempo. Y también agradecerle a todos los oradores por explicarnos de manera tan detallada y tan clara distintos aspectos de lo que tiene que ver el CG y los computer graphics y el proceso de animación en sí. Así que, nada, vamos a aprovechar este espacio para contarles un poco cómo fue. Sí, están dando eso, perfecto. Para contarles un poco cómo es el proceso de animación de una película como Metegol. Y así que bueno, sin más preámbulos, vamos a por ello. Bueno, esa es la que tendría que haber puesto recién, así que vamos a pasar a la próxima. Toda película de animación, el trabajo del equipo de animación es justamente darle vida a los personajes. ¿Esto qué quiere decir? Siguiendo las direcciones de, en este caso, Campanella, es hacer que los personajes actúen y lleven adelante la historia y desarrollen la película. En el caso de Metegol, como en todas las películas, siempre la primera vez que uno ve al personaje es en el guión. Ahí, a través de los diálogos y las descripciones, uno tiene una primera idea de cómo son cada uno de los personajes. Y a partir de ahí empieza un desarrollo muy interesante, que es lo que vamos a ver a continuación. En este caso, bueno, el Capi, la película va más o menos de hay unos personajes humanos, hay un pueblo que corre riesgo, está en grave peligro, y Amadeo, un chico que juega muy bien al Metegol, junto a la ayuda de los muñequitos del Metegol que cobran vida, salvan el pueblo, salvan a la chica y no les voy a contar el final. Pero está muy bien. Bueno, entonces, lo primero, salimos del guión. El primer paso después del guión es ir a la etapa de diseño. Esto generalmente se lleva a cabo en primera instancia en papel, en el cual se hacen montones y montones de bocetos, más alto, más bajo, así, y mucho arte conceptual, hasta encontrar más o menos cuál es la línea que se busca para representar mejor el personaje. Después, una vez que ya más o menos tenés una idea de por dónde querés ir, empiezan las charlas de, bueno, ¿cómo es este personaje? Ya hay información en el guión, pero bueno, ¿cómo se mueve? ¿Cómo es su gestualidad? ¿Cómo camina? ¿Cómo hace cada una de sus acciones? En el caso del Capi, que es el capitán del equipo de los buenos, por decirlo de una manera, una referencia que hablamos mucho con Juan fue la de Carlos Gardel. Buscábamos que el capitán tuviese a la vez de esa cualidad de capitán y de tipo que lleva adelante y que le pone el pecho a la bala y lleva adelante la situación. Buscábamos como esta cosa de fútbol, de potrero y de cosa bastante rioplatense, de el tipo simpaticón que te invita y te habla así de costado, te guiña el ojo y vos vas. Acá tenemos una primera referencia, si el director nos da play, va. En la cual trabajar con Campanella tenía esto, que las películas que utilizamos de referencia eran Otelo o películas siempre clásicos del cine. En este caso, estas dos tomas las usamos mucho de referencia, porque si se fijan, especialmente ahora hay dos primeros planos en los cuales, fíjense cómo se mueve él, fíjense la gestualidad que tiene. Este plano. A mí, a tu viejo patrón, a tu amigo. Ahí está. Entonces, esa es la cualidad que buscábamos en el Capi. Ese fue uno de los primeros puntos, uno de los primeros pasos que encontramos con él para empezar a darle un poco de forma a este personaje. Decir a las muchachas que no trabajen de sonrisas. Entonces, eso. Y a partir de ahí pudimos sacar montones de cosas. El tipo de sonrisa de costado, la cosa así como entradora, que el Capi te habla así de costado cuando te invita ahí ¿viste? Es así. Entonces, eso nos dio mucho material para empezar a desarrollar al personaje del Capi. Bueno, y partiendo de esta idea empezamos a hacer el desarrollo de las distintas posturas del capitán y de todos los personajes en general. Lo primero que se hace es buscar, bueno, cómo se para este personaje en diferentes estadios. No todos nos movemos de la misma manera, ni tenemos la misma gestualidad ni fisicalidad. Entonces, fue empezar a buscar esto. ¿Cómo es que se para el capitán? ¿Cómo es? La manera en la que él se mueve cuenta mucho de qué es lo que le está pasando adentro. O sea, no es lo mismo que yo me pare y les hable a ustedes así, que si me paro y les hablo así. Les estoy contando y transmitiendo una experiencia completamente diferente. Entonces era muy importante encontrar cuáles eran las cualidades físicas que determinaban cómo era el capitán. Como pueden ver, y por ser el capitán es un tipo honesto, un tipo que va con el pecho adelante y tiene una cosa como bastante heroica en su manera de correr y todo. Siempre es un tipo que va hacia adelante, que le tiene las cosas claras. Es alguien que se pone el equipo al pecho y hace avanzar
al equipo y bueno, en muchos casos ayuda a los, es uno de los protagonistas que hace avanzar la historia. Acá, bueno, un poco estos gestos medio Gardel, o sea, el Capi no te habla de frente, te habla más de costado y tiene ese tipo de gestualidad. Entonces con esto empezamos a trabajar uno de los protagonistas de la película. Acá pueden ver distintos ejemplos del Capi. Esta es su pose heroica, que esta creo que es la que está en el póster. Aquí es como la foto del Capi. Ahora, ¿qué pasa? Esta película tiene la particularidad que gran parte del elenco son todos jugadores de una misma mesa de metegol. Esto nos planteó el desafío de tener 22 jugadores que son básicamente el mismo molde, el mismo personaje. Y si se fijan, más allá de por ahí alguno que tenga una peluca o algún detalle en particular, son todos el mismo personaje. Entonces, esto nos planteó el desafío de cómo hacer con un mismo cuerpo encontrar 22 personalidades diferentes. En este caso, estos tres son versiones muy crudas y muy antiguas del trío de jugadores de fútbol, del metegol de los protagonistas. Y acá, como pueden ver, acá buscamos lo siguiente. O sea, como decía recién, todos nos podemos subir a este escenario y lo vamos a hacer de una manera diferente. Por más que sea una misma acción, algunos van a venir caminando de una manera, otros de otra, y eso cuenta mucho de cómo está uno adentro. El cuerpo habla mucho de qué es lo que pasa adentro. Mucho más que lo que uno dice. O sea, el cuerpo no miente. O sea, si yo entrase en este momento por acá tiritando y les digo, afuera hace un calor de morirse, ustedes seguramente van a decir, no, afuera hace frío. Porque el cuerpo no miente, instintivamente respondemos a eso. Entonces era muy interesante, muy importante encontrar, acorde a las diferentes personalidades, cómo es que se movía cada uno de ellos. El personaje del medio es el Capi, como ya les comenté. El de la derecha es el loco. El loco es el bohemio del equipo. Es un tipo que está conectado al universo y siempre tira verdades bastante inentendibles, pero que para él tiene mucho sentido. Es como el hippie del equipo. Y el de la izquierda, no, el de la derecha de pantalla, es el Beto, que también es un personaje que habla de sí mismo en tercera persona, y él es como si fuese un Maradona llevado a la enésima potencia. Entonces, por eso el Beto, si se fijan, o sea, el Capi dijimos que va con el pecho hacia adelante. El loco es como ahí. Y el Beto, ahí, siempre mirando a todo el mundo desde arriba, como posando y disfrutando. Siempre le está pasando bien, siempre está como... Y el Beto es así. Entonces tiene eso el Beto. Entonces era encontrar con un mismo cuerpo diferentes maneras de transmitir lo mismo. En este caso, no sé, acá tenemos una situación más de enojo. Entonces el Capi va como hacia adelante. Fíjense que tiene esa proyección hacia adelante. Mientras que el loco es como... Y el Beto como que tomando distancia siempre. Y de esta manera fuimos encontrando las diferentes... Fíjense que es una misma emoción y encontrando diferentes maneras de contarlo. Y bueno, de esta manera empezamos a desarrollar todo este elenco de personajes que salían todos de un mismo molde. Así que bueno, esto es una versión resumida de todo ese proceso que llevó mucho tiempo, muchas idas y vueltas, y ahora llegamos al proceso de animación propiamente dicho. ¿Esto de qué se trata? Una pregunta que surge muy seguido es, y también porque bueno, formaron parte de la película, por eso están acá en esta placa, la película se animó en Maya, que es más cómodo para los días de calor especialmente. Se animó en Maya y que es básicamente el programa que es la norma en la industria, tanto acá como afuera. Generalmente lo que es largometraje de animación es el programa que más se utiliza. Esto es, bueno, ya Gastón contó muy bien lo tortuoso y horrible que es para un animador abrir la computadora todos los días, y esto es un ejemplo de lo que encontrás cuando tenés que trabajar. Como pueden ver a la derecha, eso se llama, le decíamos picker, y esos son diferentes controles y botones que te activan diferentes partes del cuerpo para poder mover un codo, porque si no es muy complicado. Estos personajes tienen muchos controles, entonces de esa manera poder simplificar y encontrar ese, bueno, tenés que mover el codo o tal falange de tal dedo, entonces de esa manera puedes acceder más rápido. Después de esto había otro más para la cara que tenía como 80 controles, y bueno, y esto de esta manera lo podíamos hacer de una manera un poco más accesible y más ágil para poder trabajar. Así que bueno, ahora vamos a ver un poco cuáles son las etapas de un plano, y acá es donde se pone más divertido. Así que vamos a ir con el primer video,
Este primer video es el animatic el animatic de la película. Como les contaba, se empieza con un guión, se hace un storyboard, y de ese storyboard se hace esta pieza que se llama animatic, que es los cuadros de storyboard editados con las voces para armar una maqueta en dibujo de lo que va a ser la película. Así que vamos a ver un ejemplo de un plano en animatic. Señor director. No me hacen caso, toda la semana preparando el partido y mirá cómo se planta, ¡no madeo! Bien, ese es el storyboard. El paso siguiente es el layout. El layout es, ¿qué es lo que nos llega a nosotros, a los animadores, antes de empezar a trabajar? El layout viene desde otro departamento y es unos modelos muy en baja, ya hay una puesta de cámara, ya hay una posición de los personajes y tiene el audio. Esto es lo primero que recibe el animador para empezar a trabajar. No me hacen caso, toda la semana preparando el partido y mirá cómo se planta, ¡no madeo! Bueno, así que cuando se habla de la magia de la animación no hay ninguna magia, porque nosotros empezamos a trabajar desde acá y esto lleva mucho trabajo. Así que, entonces, una vez que está esto, lo primero que se plantea es, se llama blocking. ¿El blocking qué es? Es una primera instancia en la cual se ponen las poses básicas con las cuales uno pretende contar la acción de cada plano, y es lo primero que me muestran a mí, director de animación, y si lo vemos bien, lo primero que le llevamos al director, en este caso Campanella, para que vea y tenga una primer visionado de cómo va la animación, para ver si va bien encaminado o no. No me hacen caso, toda la semana preparando el partido y mirá cómo se planta, ¡no madeo! Como ven, acá ya empieza a ver, se empieza a notar el movimiento, cuál es la actuación, cuál es la actitud de cada uno de ellos, pero todavía son movimientos como más entrecortados y tiene una cosa más cruda. De acá se pasa al technical final, que sería la segunda instancia. Si esto está bien y aprobado por el director, pasamos a una siguiente instancia que es, ya sí, se empieza a pulir la animación, se empieza a ver más detalles, no lo final, pero ya acá podés ver el grueso de la animación y ver si está bien. No me hacen caso, toda la semana preparando el partido y mirá cómo se planta, ¡no madeo! Como pueden ver acá ya es mucho más fluido, ya hay lip sync, ya hay mucha más actitud y está mucho más completo. Idealmente cuando esto si está aprobado por el director, pasa a una última instancia. O pasa muchas veces que llegando a esta instancia el director de pronto, o no, por ahí surge una idea mejor y decir, ¿qué tal si en lugar de hacer esto o hacemos aquello otro? Y entonces se vuelve para atrás y todo este proceso se vuelve a comenzar muy a pesar de los productores y el animador. Y este es el plano final. Este es el plano final, ya con las texturas, con iluminado, con los efectos, con los pelos y ya con la animación pulida, lista para ir a la pantalla. Bueno, para trabajar los planos muchas veces se utiliza la referencia de los actores cuando elaboran la película. En muchos casos por ahí el director lo ve y dice, mira, acá, en este caso, Pablo Rago la clavo, es tal cual lo que quiero. Entonces muchas veces utilizábamos esa referencia para inspirarnos a la hora de animar, que es este primer ejemplo. Paso a paso, calmémonos, arremanguémonos y empieza. Bueno, a Juan, por ejemplo, le gustó mucho como la actitud de él, paso a paso, y los gestitos que hacía y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese caso nos dijo, bueno, acá es esa la referencia, la mejor referencia, así que vayan por ese lado. Y ese es el resultado de esa animación basada en la referencia de este actor. Paso a paso, calmémonos, arremanguémonos y empieza. Muchas veces pasa, por ejemplo, en este caso, el audio de la referencia de Pablo Rago no es el mismo, o sea, no es la misma versión que está en el plano final. Pero muchas veces pasaba que decía, está bien, si bien la toma, la toma de audio va a ser diferente, pero está bueno el gesto que hizo en este momento. Muchas veces pasaba con gestos de escenas de otras cosas, es decir, mira, la verdad que lo que hizo acá no está bueno, pero utilicemos este gesto de esta otra parte, de esta otra escena, para este momento que pueda andar muy bien. Ese es uno de los ejemplos, por ejemplo, de cómo trabaja el animador basándose en referencias de los actores. En otros casos, a veces la referencia del actor no alcanza o por ahí vas por otro lado, no necesariamente es la mejor referencia para utilizar, o se te ocurre una idea, o vayas a saber qué. Pero entonces hay otros casos en los cuales se utilizan partes de referencias de los actores y otras partes el animador se hace sus propias referencias. De esto hay una cantidad de material increíble de todos los animadores actuando la película, o sea, se podría hacer una versión entera de la película
con todos los animadores y sería divertidísimo. No lo vamos a ver nunca, pero sería genial. Vamos a ver acá un caso en el cual está Te repito que el goleador soy yo. actuando una de las escenas. No, no, en serio. Pero a vos la rata te comió el cerebro. El goleador siempre fue el Beto. Lo sabemos todos. Una cosa interesante de esta película equipo de es que Morondanga. generalmente en las películas de animación, cada actor graba las voces siempre se graban antes. Entonces cada actor va a grabar en 1 o 2 días en un estudio, todas sus líneas, todo su guión, y se va a la casa. Cada película es una segunda sesión de grabación. En esta película, lo que hizo Juan fue durante 2 semanas en un estudio, juntar a todos los actores y que actuasen la película. Y de ahí grabaron el sonido. Entonces el sonido, en lugar de ser todo prolijo, tiene montones de prolijidades y improvisaciones y cosas que surgieron ahí entre ellos, que le dan mucha naturalidad a la hora de animar después y que le dan como esta cosa más natural y no de tipos que se saben la letra perfectamente. Hay muchos gestos y muchas cosas que han quedado de improvisaciones o de gente que se olvidó la letra, que de pronto lo pones en animación y queda No me genial. provoqué, te lo digo en serio, no me provoqué, Beto. próximo video. No me ¿Con qué provoqué. pierna me vas a un pase? ¿Tenés menos pierna? Acá con la discusión entre los 3 personajes principales. ¿Quién te crees que sos? ¡Basta! Bien, ahora vamos a ver, esta es la referencia del animador que animó este plano, que tomó partes de lo que acabamos de ver y él en su casa produjo esta joyita del cine que estamos a punto de compartir. No, en serio. Pero vos la rata te comió el cerebro. El goleador siempre fue el Beto, todos lo sabemos. Y es muy difícil ser goleador en este equipo de Morondanga. ¿Equipo de vos o de Morondanga? Si no te la paso yo, no marcás ni la obra. Se golpeó la cabeza, se golpeó la cabeza. A vos te voy a golpear la cabeza, fanfarrón. Yo soy el goleador. ¿Qué mano querés que me ate? No me provoques, no me provoques, Beto, en serio te lo digo. No me provoques. Por eso es el plano más largo de toda la película, o sea, tenía mucho para... Muchachos, esto le hace muy mal al fútbol. Tenemos que estar unidos, alineados con el universo. A ver, ¿no? Bueno, le haces un gol ni al arco iris. Uy, una ambulancia se viene a llevar al pobre chiflado. Bueno, y ahora pasamos al plano terminado, No me provoques, que tiene combinación de cosas y gestos sacados de los actores y esta joya que acabamos de ver, que es el plano terminado. Este último plano también van a ver cuál es la progresión del plano desde blocking hasta la etapa más... Pero vos la rata te comió el cerebro. El goleador siempre fue el Beto, todos lo sabemos. Y es muy difícil ser goleador en este equipo de Morondanga. ¿Equipo de vos o de Morondanga? Si no te la paso yo, no marcás ni la obra. Se golpeó la cabeza, se golpeó la cabeza. A vos te voy a golpear la cabeza, fanfarrón. Yo soy el goleador. ¿Qué mano querés que me ate? No me provoques, no me provoques, Beto, en serio te lo digo. No me provoques. Salí de acá. Siempre los No goles te me los tiro yo acerques. solito. Muchachos, esto le hace muy mal al fútbol. Tenemos que estar unidos, alineados con el universo. A ver, ¿no? Bueno, le haces un gol ni al arco iris. Uy, una ambulancia se viene a llevar al pobre chiflado. A vos te van a llevar después que te agarre yo. Pero ¿con qué- No me con provoques qué más, te lo digo en ¿Con qué serio. mano querés que me Mira, ate? que no te me acerques, Vos tenés que no decir te que me tengo miedo, acerques tengo porque miedo. te vas rechazando. Pechame y te mato. ¡Basta! Bueno, ahí hay un ejemplo de combinación de actores y... Bueno, este es otro de los casos que se pueden dar. Vamos a ver la próxima. Ahí está. En otros casos por ahí, la referencia a los actores no servía, o Juan por ahí nos decían, mira, con esto no seguían, o por ejemplo, como pasa en esta escena que vamos a ver a continuación, los dos actores actuaron la escena sentados, mientras que la escena tenía mucho movimiento y ellos iban caminando por una mansión gigante, que es la mansión del malo de la película, aunque no es tan malo. Entonces, este tipo de planos acá sí se trabaja pura y exclusivamente con referencia a los animadores. O sea, esto era irnos al patio, o a la calle, o a cualquier lugar. A veces un día comenzaba llegando a las 9:30 de la mañana y tenías que salir a los 10 minutos de un martes, poner a la calle, a grabar una referencia a alguien gritando un gol. Y éramos 5 o 6 tipos a las 10 de la mañana corriendo en la calle, gritando gol, así. Y los vecinos se asomaban y bueno, tenía mucho de eso. A veces era bastante agotador y muy divertido. Entonces, bueno, acá vamos a ver un poquito del primer video. Y este es un homenaje a mis hombros, que es donde me cargo todos los partidos. Claro, porque vos jugás solo, ¿no? ¿Podés creer que me obligan a poner 10 jugadores más? No se queda el reglamento. Aquí estoy lanzando una disco. Un disco. El decorador decía lo mismo. Bueno, entonces, de acá tenemos, si pasamos, pasemos al tercero.
Solo, ¿no? ¿Podés creer que me obligan a poner 10 jugadores más? No se queda el reglamento. Aquí estoy lanzando una disco. Un disco. Bueno, y pasemos al segundo. Ese. Y esta es un homenaje a mis hombros, que es donde me cargo todo. Es el layout que les comentaba. Claro, porque vos jugás solo, ¿no? ¿Podés creer que me obligan a poner 10 jugadores más? Como pueden ver, la acción acá de los personajes es diferente a la de los Aquí actores estoy grabando lanzando las una voces. disco. Un disco. Entonces ahí es donde el animador tiene que tomar algunas cosas, grabarse él mismo y encontrar las referencias que le sirven para animar el plano, que es el plano final que vamos a ver ahora. Y esta es un homenaje a mis hombros, que es donde me cargo todos los partidos. Claro, porque vos jugás solo, ¿no? ¿Podés creer que me obligan a poner 10 jugadores más? No se queda el reglamento. Aquí estoy lanzando una disco. Un disco. Bueno, y ahí tenemos otro ejemplo. Y el tercer caso que se puede dar también es directamente cuando se trabaja sin referencias, donde directamente el animador genera toda la actuación y todo el movimiento desde su creatividad, talento y experiencia. Todos los casos, o sea, a la hora de animar, uno se nutre y tenés que agarrar todo tipo de referencias y cualquier cosa que te sirva para poder contar lo que necesitas contar en cada plano. Lo que tiene un animador, como bien explicaba Gastón hace un rato, es alguien que poco sabe de técnica y de muchas cosas muy difíciles, como se darán cuenta, yo soy de esos que no tienen mucha idea. Pero sí, tenés que ser una combinación de actor, de coreógrafo, de bailarín, de intérprete, de cómico. O sea, la verdad que a la hora de animar, vos tenés que darle vida a un muñeco que viene así, completamente muerto, y con eso transmitir una serie de emociones que te convenzan de que ese personaje está vivo y le pasan cosas y tiene una historia que contar. Este es un caso, por ejemplo, en el cual el animador directamente no había referencia de esto, así que directamente se mandó a animar y tenemos este bonito plano que vamos a ver a continuación. ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Dale, decime, mostrá, decime. ¿No estaba durmiendo? Ay, Tenemos que hablar. ay, ay, Ponete cómodo que te voy a contar una historia. ay, ay, ay. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte, que es trabajando con Campanella. La verdad que fue para todos nosotros tener la oportunidad de trabajar con un director de la talla de Juan José Campanella. La verdad que fue una experiencia y un desafío enorme y genial al mismo tiempo. Suele pasar que la animación está ligada a una idea errónea de que nada, es para chicos nada más, y se suele menospreciar mucho eso, cuando no es así. O sea, la animación es una herramienta, es un recurso. Uno puede contar una aventura, un drama, una comedia romántica, un western o lo que sea. Y hay ejemplos geniales de todos estos casos y otros tantos que no. Pero bueno, lo bueno es que es algo muy dúctil con lo cual uno puede... O sea, no es un género, es una herramienta. Una cosa que estuvo muy bueno trabajar con Juan fue que él justamente no cayó en este error. Y no dijo, no, esta es para chicos, bueno, entonces voy a hacer una película más boluda. No. O sea, es una película de Campanella. Es una película de Campanella con todo lo que eso conlleva, con todo el nivel de profundidad que él maneja en sus películas. No es un tipo que toque una sola nota. Y la verdad que tener oportunidad de tener un director así, trabajando en una película de animación para nosotros, que trabajamos de esto, que a veces simplemente hay que hacer comerciales para vivir y en los cuales uno siente que no puedes poner todo lo que te gustaría poner, o que estás trabajando en una película que sí, pero el guión es malo, que no está muy buena. De pronto tener esta oportunidad fue realmente algo muy bueno. Acá tenemos un par de ejemplos. Muchas veces, por ejemplo, Juan, a la hora de grabar las referencias, se venía con nosotros, si nos quería marcar algo directamente, como si fuésemos los actores. Trabajamos muchas veces con él. Así que bueno, vemos el primer ejemplo. Sí, chao. Dale, un poco grande. Estos son dos, una chica italiana, una animadora y ¿Querés verlo de ahí? Dale un poco, más rápido. por ahí un poco del fango. No, dale, ya está grande, mejor metido. Mejor que salga para acá, ¿no? En vez de para allá. ¿Viste? Sale Claro. derecho. Sí, un calor ese día. Por eso si vos me agarras así, pasamos acá. Claro. Entonces ahí a mí me va a dar... O si no, no te abras tanto de venir así. No la prides, es como una cosa que prácticamente se lo lleva por delante. No, ya está grande, más joven,
Yo sí lo doy vuelta igual. Bueno, eso tenés que estar trabajando en la terraza del estudio. Está bien, pero no salgo así. En la terraza del estudio, con un director así, que sea uno más del equipo. La verdad que es... todavía no. Es una oportunidad genial. Ahora vamos a ver el mismo plano animado, el de arriba a la derecha. El mismo plano ya animado, siguiendo esta referencia. Hola, Amadeus. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien, ¿no? ¿Querés jugar un partidito? Estamos grandes para jugar mete gol, vení. Mira. Es un ejemplo. Vamos a ver otro. Esta era una escena bastante complicada que involucraba muchos personajes y nada, que nos llevó bastante coreografiar porque, bueno, dónde estaba uno, dónde estaba el otro y realmente había que tener mucho control de qué pasaba por un plano de mucho trabajo en el cual teníamos que estar muy seguros antes de avanzar. No podíamos tirarnos. Se enamoró de ella y bueno, entonces el tipo viene. ¡El Beto! Nah. ¡El Beto se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Tranquilo. Ahí me jugué la carrera. Déjame ver cómo fue la... Dragones se podría todo. Así que bueno, eso fue trabajando con él. Y ahora vamos a ver el mismo plano animado siguiendo esta referencia que acabamos de ver. ¡Se fue! ¡Calmate, Beto, calmate! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Beto! El Beto hizo lo que pudo. No te preocupes, hermano. Me cortaron los pelos. Así que bueno, ese era un poco también las diferentes maneras de llegar a un plano y encontrar la actuación de una película como esta, que como les dije antes, la verdad que el trabajar con un director como Juan, que tiene tanto ojo para lo que pasa dentro de los personajes, fue un desafío genial. Y una oportunidad para nosotros también, porque también es un poco la búsqueda que muchos tenemos de no simplemente animar animales que bailan y cantan en pantalla y te venden muñecos, sino de poder contar realmente lo que les pasa, lo que le pasa por adentro a un personaje, que eso es lo que en el fondo hace que uno conecte y uno pueda llegar a transmitir eso. Y cuando sucede eso es como esa es la verdadera magia que decís, después de mucho trabajo, de todo este tipo de referencias, de romperte la cabeza para ver cómo haces que algo funcione o cómo haces para transmitir montones de cosas. Lo importante es es lo que estás contando, y lo que estás contando no es más colores y más render y más cosas. O sea, en el fondo lo que mueve todo es lo que pasa adentro. La verdad que Juan tiene un ojo increíble para eso y fue todo un desafío también. Decir, este tipo está acostumbrado a trabajar con los mejores actores que se pueden encontrar y de pronto uno tenía que hacer que unos muñecos llenos de controles y problemas también pudiesen entregar una actuación del calibre que él está buscando. Así que bueno, ese fue un poco el resumen de lo que fueron estos 3 años y medio que nos llevó a hacer Metegol. Después, bueno, nos quedaremos por acá tomándonos unas cervezas, unos fernets, así que cualquier pregunta que quieran, nos quedamos charlando por acá mismo. Así que bueno, ojalá hayan disfrutado la charla, ojalá se haya entendido y bueno, ojalá les guste la película también. Así que gracias por su tiempo. Nos vemos por ahí. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.